Muy buenas tardes, señores, ¿cómo están? Buenas noches, profe, ¿todo bien? Muy bien, don José, ¿todo bien? Buenas noches, profe. Bueno, don Roy. Buenas noches, profe. Buenas, don Jairo. Vamos a dar un minutito más para que se conecten los demás compañeros. Ya casi iniciamos, jóvenes. Muy bien, iniciamos con la lección de hoy, si Dios lo permite, para ver si arrancamos con este módulo número 3, ya con los temas de este módulo. La semana pasada terminamos de hablar sobre puestas a tierra y hoy empezamos entonces con el tema que tenemos en pantalla, que es seguridad eléctrica. Vamos a empezar a hablar de seguridad eléctrica referido a sistemas eléctricos propiamente. Y cuando nosotros hablamos de sistemas eléctricos o cuando trabajamos con electricidad, el tema de seguridad es fundamental. ¿Por qué? Porque la electricidad es un elemento en el cual nosotros vamos a estar expuestos a sufrir descargas eléctricas que pueden generarnos mucho daño a diversas partes de nuestro organismo o incluso la muerte. Entonces, empecemos hablando de seguridad diciendo que la seguridad eléctrica debe ser una práctica general que deben de seguir y que deben de implementar todos los trabajadores o el personal que se encuentre expuesto a manipular o a mantener equipos eléctricos, a realizar instalaciones eléctricas, a realizar mantenimientos eléctricos o a intervenir cualquier equipo que se encuentre en el estado. Entonces, cuando nosotros trabajamos en equipos que tengan alguna de sus partes energizadas o que tengan implementada alguna instalación eléctrica, siempre tenemos que adaptar algunas normas específicas en el tema de seguridad. Esto van a ser un conjunto de pautas que vamos a tener que seguir o que estamos obligados a seguir para mitigar los riesgos eléctricos y así prevenir los efectos tan peligrosos que nos produce la electricidad a nuestro organismo, a nuestro sistema e incluso que podemos perder la vida humana como estábamos indicando anteriormente, porque la electricidad nos puede herir gravemente, nos puede matar o incluso también la electricidad puede causar daños materiales muy importantes y a los equipos, a la infraestructura y a todas el entorno donde está instalado los equipos. Ahí se pueden ocurrir algún evento y generar daño material o daño humano. Para esto es necesario entonces que nosotros adoptemos precauciones bastante sencillas cuando trabajamos con electricidad o cuando estemos cerca de instalaciones de equipos eléctricos, equipos energizados, independientemente de su nivel de voltaje. Siempre vamos a tener que tomar esas precauciones para poder reducir entonces el riesgo a sufrir algún incidente o alguna electrocución, tanto para nosotros que somos los operarios o que somos los técnicos que vamos a estar trabajando en las instalaciones, como para las otras personas, los que están ahí en el entorno, que están interviniendo. Entonces, en el tema de seguridad y salud del trabajo, nosotros siempre tenemos que contemplar
o tener presente algunas situaciones como las que estamos viendo en pantalla. Dame un segundito para buscar mi marcador, que no lo encuentro. Vamos a buscarlo. Un segundito. Porque no sé qué se hizo. Buscarlo. Es que reinicié la computadora y se me perdió mi marcador. Acá está. Por acá lo tenemos. Muy bien. Entonces ahora vamos a poner esto por acá. Y vamos a traernos entonces este otro elemento por acá. Ok. Aquí lo tenemos. Entonces les decía que cuando nosotros trabajamos con electricidad, tenemos que tener en consideración algunas cosas importantes. Siempre tenemos que hacer una evaluación de los riesgos, evaluar el entorno en el cual nosotros vamos a desempeñar la labor para poder identificar los riesgos a los cuales podríamos estar sometidos en el caso de algún evento. Tenemos que buscar siempre la prevención de las lesiones a nosotros y para todas las personas, demás compañeros de trabajo y personas que aunque no estén interviniendo en la labor que estamos haciendo, pero que estén ahí presentes o estén en el entorno cercano. Tenemos que conservar siempre un equilibrio de trabajo y vida. O sea, tenemos que siempre realizar nuestro trabajo porque obviamente para eso nos paga y si estamos haciendo un trabajo es para obtener algún beneficio o obtener algún resultado. Entonces, tenemos que realizar nuestro trabajo, pero al mismo tiempo siempre tenemos que considerar que tenemos que preservar la vida. Eso es fundamental. La vida humana siempre vamos a buscar preservarla en todo momento. Tenemos que adoptar protocolos de seguridad. Existen protocolos que ya están establecidos dependiendo del nivel de voltaje al cual nosotros vamos a estar trabajando. Pues en tema de seguridad ocupacional y en tema de seguridad eléctrica ya existen algunos protocolos que están establecidos. Y nosotros tenemos que primero conocerlos, ¿verdad? Y luego implementarlos en toda la labor que nosotros realicemos en la parte eléctrica. Incluso algunas empresas, algunas compañías tienen protocolos muy estrictos y muy establecidos cuando se ejecutan algunos trabajos en específico. Entonces, tenemos que conocer los protocolos normales, ¿verdad? Las normas establecidas a nivel internacional y obviamente también las normas nacionales y también los protocolos a nivel de las empresas. Muchas de las empresas tienen su unidad de salud ocupacional, tienen sus brigadas también de atención de emergencias y tienen protocolos también específicos porque tal vez su labor o su modelo de producción requiere de protocolos específicos. Entonces tenemos que tener conocimiento de cada de uno de ellos. Tenemos que saber identificar, obviamente, cuáles son los peligros en el lugar de trabajo, donde estamos ubicados, donde vamos a hacer el trabajo, donde vamos a instalar la maquinaria o donde vamos a darle mantenimiento a la maquinaria o donde vamos a hacer una labor con líneas energizadas. Identificar los peligros inherentes que pueden generar algún accidente. Obviamente tenemos que conocer también un poco de la compensación y los beneficios en el tema de seguridad, ¿verdad? Y también el manejo de los empleados. O sea, también en todo trabajo eléctrico, como vamos a ver más adelante, se debe tener también un excelente manejo de los empleados. O sea, tienen que haber una cadena en la cual tengamos un orden jerárquico y donde cada uno de los empleados va a tener una labor específica y tiene que tener conocimiento de esa labor a plenitud y obviamente para poder realizar esa labor tiene que ser calificado, tiene que tener los conocimientos para poder realizarla, porque no vamos a poner a una persona a realizar un trabajo eléctrico
sin tener conocimientos en la rama de electricidad. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, todos los trabajadores tienen que tener la capacidad de poder identificar y mantener condiciones seguras en el área de trabajo para proteger a absolutamente todo el personal mediante el riesgo de descargas eléctricas o arcos eléctricos. No solamente una descarga, puede ser un arco eléctrico o incluso algún incendio que se pueda originar por medio de un cortocircuito o alguna situación que esté ligada directamente con el trabajo eléctrico. Entonces, los trabajadores, sin excepción, tienen que tener capacitación, se deben de capacitar respecto a los peligros que conllevan el uso de la electricidad, también a las fatalidades que se derivan de una electrocución y también las lesiones o accidentes en el trabajo, que pueden ser muy fatales, que pueden ser muy costosos, que son muy dolorosas las lesiones que se sufren a nivel de electrocuciones. Y entonces todo el personal debe tener capacitación. Todas las personas que trabajen con electricidad tienen que tener una capacitación, y no es solamente tener una capacitación una única vez, sino que tenemos que estar capacitándonos constantemente. Capacitación mínimo una vez al año. Tenemos que tener actualizaciones sobre metodologías y sobre también la parte de seguridad eléctrica para poder tener muy fresco el conocimiento sobre cómo realizar un trabajo seguro, y en el caso de sufrir alguna lesión o algún accidente, cómo vamos a nosotros a reaccionar a estas lesiones, porque estas lesiones nos van a alterar la vida de los trabajadores. O sea, las lesiones con electricidad van a impactar a las familias y van a impactar también la actividad de las empresas mismas. O sea, las empresas no quieren que sus trabajadores estén incapacitados, que sufran lesiones graves, que los vayan a incapacitar por periodos muy extensos. Y esto es algo muy común cuando sufrimos una electrocución. No es como un accidente laboral cualquiera. Dependiendo del grado de electrocución, podríamos tener meses o incluso años de incapacidad, de curaciones muy dolorosas y también de pérdida de miembros, incluso amputaciones, un montón de cosas. Entonces, para eso es importante que tengamos este tipo de capacitaciones, porque podríamos sufrir lesiones que, aunque las descargas sean de un voltaje pequeño, podrían ser suficientemente graves como para causar la muerte. Eso va a depender mucho del sitio donde estemos ubicados, de cómo se encuentre la persona físicamente, de un montón de variables que van a tener relación incluso con la proporción del cuerpo, del tamaño de la persona, del volumen de agua en el cuerpo, de un montón de cosas, y sobre todo el estado del corazón de la persona que está sufriendo la descarga. Entonces, hay muchos factores que podrían hacer que incluso con un voltaje muy pequeño suframos un paro cardiorrespiratorio y por ende la muerte. Entonces, siempre tenemos que tener presente que cualquier nivel de voltaje, por pequeño que sea, nos puede ocasionar lesiones severas o la muerte, porque el choque eléctrico no solamente causa dos o tres cosas, nos puede causar muchas cosas. Por ejemplo, lo primero que vamos a tener son dolores muy severos, dolor severo. Vamos a tener daños en los nervios, en los músculos, en los tejidos. Puede ocasionar un sangrado interno dentro de nuestro cuerpo, que no lo podamos visualizar, y que esos sangrados internos son sumamente peligrosos. Podemos tener la pérdida de coordinación y control muscular, y si nosotros sufrimos pérdida de coordinación y control muscular y estamos trabajando, por ejemplo,
en una parte elevada, y nos podemos caer de la escalera, nos podemos caer del andamio, nos podemos caer del poste, depende del tipo de trabajo que estemos realizando. Entonces, ya no vamos a tener la coordinación muscular para sujetarnos, para tomar precauciones, y entonces el daño podría ser mucho mayor. Y por último, lo más severo que podríamos tener es un paro cardíaco, que también es una situación muy frecuente cuando sufrimos algún tipo de electrocución. Y tenemos también peligros que van a estar inherentes cuando nosotros trabajamos con electricidad. Por ejemplo, lo primero, las descargas eléctricas y las quemaduras al entrar en contacto con partes que estén electrizadas. Las quemaduras, cuando se produce un efecto eléctrico, una descarga eléctrica, son quemaduras muy profundas en la piel, que queman todos los tejidos, que queman muchas partes de la piel, y que son dolorosas. Primero son tremendamente dolorosas y después son difíciles de sanar. Cuesta mucho sanarlas. Realmente muchas personas que han sufrido descargas eléctricas, que han sufrido quemaduras, que por dicha pudieron recuperarse físicamente, pues indican que las quemaduras siguen para toda la vida. Ya que la cicatriz, que de hecho una cicatriz de quemadura muy terrible, muy fea, aunque quede la cicatriz, siempre internamente van a sentir ese dolor y esa llaga y esa quemadura interna. Entonces es muy difícil de sanar. De hecho, muchos dicen que no se sana nunca, que las quemaduras quedan y que no sanan durante toda la vida. Otra situación puede ser lesiones que se van a estar derivando de la exposición a arcos fotovoltaicos, no, arcos voltaicos o arcos eléctricos, o incluso a las chispas que se puedan derivar de los conductores o incluso de los equipos que estén en una situación defectuosa. Una situación es un cortocircuito o una descarga eléctrica, y otra situación es un arco eléctrico. El arco eléctrico no es un cortocircuito como tal, no es una descarga, sino que es un efecto que se produce cuando no existe un contacto entre dos elementos, pero que el aire que está circundante se ioniza y empieza a generar un efecto conductor, y se produce un arco que está siempre a muy altas temperaturas y puede generar quemaduras muy fuertes. Entonces, podría ser una descarga eléctrica, podría ser un arco eléctrico, podría ser explosiones que sean originadas o causadas por los mismos aparatos que sufren un desperfecto el aparato, y entonces tiene algún componente que explota. Podría ser algún efecto de algún tipo de electricidad estática que pueda producir una explosión en vapores o polvos inflamables, en pinturas, en combustible, en muchos elementos que se utilizan, por ejemplo, pinturas de aerosol, sistemas de gas que se utiliza para cocinar, todo este tipo de elementos que al tener alguna chispa o algún efecto por ahí cercano podrían ocasionar una explosión. Pero también tenemos que entender que también existen equipos eléctricos que cuando se someten a descargas muy fuertes también pueden explosionar, pueden tener elementos que puedan explosionar. Entonces, las explosiones también van a generar daños muy severos tanto a las personas que estén ahí cerca como a las instalaciones, al inmueble. Y también las descargas eléctricas nos podrían originar cualquier otro tipo de lesiones, por ejemplo, caídas desde escaleras o andamios, porque obviamente si sufrimos una descarga eléctrica,
Ya vimos anteriormente que vamos a perder coordinación de movimientos, que podríamos perder el conocimiento y que si no estamos debidamente sujetados, como el caballero que tenemos en la imagen, que está con su arnés de seguridad y con su línea de vida debidamente conectada, pues podría caer uno desde una altura muy alta, muy grande y ocasionarse incluso la muerte, que puede originarse por la caída y no por la misma descarga que haya sufrido. Para esto siempre es importante que contemos con el equipo de protección adecuado. Por ejemplo, vemos acá que el señor que está en la escalera, está en una escalera de abrir, que tal vez no está trabajando a una altura muy alta, que uno puede decir, bueno, está trabajando a 2,5 metros, 3 metros, pero aún así está con todas las medidas de seguridad, tiene su casco, tiene su chaleco, tiene su arnés, tiene colocada la línea de vida, tiene todo su equipo de protección personal para el tipo de trabajo que está desarrollando. Cada tipo de trabajo va a tener condiciones diferentes de seguridad que se deben de adoptar. Por ejemplo, en este otro, vemos a un trabajador que está bajando a un compañero que sufrió alguna descarga eléctrica, que viene inconsciente y que gracias a que él contaba con su equipo de seguridad, con su arnés y su equipo de seguridad, ahí vemos que tiene sus guantes, sus zapatos especiales, su casco, etcétera. Entonces, la labor de rescate se puede efectuar más rápidamente y esos minutos o esos segundos son vitales cuando se sufre una descarga eléctrica. La atención primaria que se le tiene que dar al trabajador que sufre la descarga eléctrica es fundamental que se dé de forma lo más inmediata posible. Y entonces cuando estamos trabajando en altura, como es este caso, siempre tenemos que tener todo el equipo de protección personal para que si se sufre una descarga o un accidente, no necesariamente una descarga, por cualquier tipo de accidente, puede ser que lo golpee alguna pieza, puede ser que sufra ahí de algún problema médico, ¿verdad? Algún problema de azúcar, un bajonazo de azúcar o un bajonazo de presión o cualquier otra situación que pueda ser atendido rápidamente por sus compañeros. Obviamente los compañeros tienen que tener el conocimiento, por eso decíamos al inicio que todo trabajador que trabaje con electricidad tiene que tener conocimiento de atención de eventos producto de descargas eléctricas o por lo menos lo básico de seguridad para poder atender estas situaciones. Entonces, vamos a ver, cuando nosotros sufrimos una descarga eléctrica, y ya lo habíamos visto en puestas a tierra, la corriente va a buscar siempre a pasar o a distribuirse por el camino que le ofrezca una menor resistencia, o sea, que tenga una impedancia más baja, una menor resistencia, porque a menor resistencia va a fluir mejor los electrones. El cuerpo humano presenta muy poca resistencia a las corrientes eléctricas, o sea, es un camino muy apto para que la corriente pase por su cuerpo. Además de que tenemos un alto contenido de agua, casi un 80% o más de un 80% de nuestro cuerpo contiene agua y electrolitos. Y esto hace que sea una muy baja resistencia y que podría incluso tener más baja impedancia que un conductor de puesta a tierra, dependiendo de su constitución. Entonces, cuando la corriente baja o pasa por un cuerpo, por ejemplo, en este caso, está energizándose acá donde está la flecha, la persona está tocando un cable con su mano, o sea, la mano es el medio por el cual está ingresando la corriente eléctrica y esa corriente eléctrica se va a trasladar por su mano y va a pasar por su corazón y se va a estar trasladando por su pierna, por su pie, hasta el suelo, hasta derivar a la tierra. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá presente, por ejemplo, en esta imagen?
En esta imagen, nosotros vamos a tener presente que se va a hacer un hueco en la mano por donde ingresa la corriente. Se nos va a hacer un hueco, se nos va a perforar la mano y se nos va a perforar también en el pie por donde está saliendo la corriente. En muchas ocasiones se producen perforaciones acá por la parte de la ingle, que son sumamente dolorosas y muy peligrosas porque por acá pasa una vena principal. Y obviamente, pues tenemos la parte más peligrosa que es el corazón. El fluido de la corriente eléctrica va a estar determinada por algunas condiciones. La posición, por ejemplo, en que se encuentre la persona. Por ejemplo, esta persona se encuentra con sus pies abiertos. Entonces, vamos a tener que la corriente va a circular en este sentido. Si él tuviera los dos pies cerrados, la corriente probablemente se distribuya de otra forma. O si, por ejemplo, si en esta otra mano tuviese sujetado algún metal, alguna pieza metálica que esté unida a otro elemento por otro lado, entonces la corriente obviamente también se va a desplazar por este otro brazo, va a generar otra llaga acá, otra perforación en el brazo y se va a estar desplazando hasta la parte metálica o la pared o lo que esté sujetado. Entonces depende mucho de cómo nosotros también nos encontremos en la posición a la hora de energizar o de tocar en algún elemento que esté propuesto o que esté un cable pelado o que nos podamos sufrir una descarga eléctrica. Obviamente también depende del calzado que tengamos, depende del terreno donde nos ubiquemos, depende de si estemos de pie o si estemos hincados o si estemos agachados. Hay un montón de factores que van a estar generando diferentes rutas para la evacuación de la corriente. Pero una de las más comunes es la que vemos en imagen, en la cual la corriente va a estar pasando muy cerca del corazón. Y existen algunas condiciones también que tienen que ver con cómo se va a producir la electrocución. ¿Cuándo sufrimos nosotros una electrocución? Por ejemplo, sufrimos una electrocución cuando estamos en contacto con algún tipo de cable conductor que no esté correctamente aislado. O sea, cables que no tengan su forro en buenas condiciones. Ya sabemos que todos los conductores que nosotros utilizamos tienen una cubierta o un forro exterior que tiene características para protegernos precisamente de sufrir una descarga. Entonces, son materiales aislantes, que ya habíamos hablado de los materiales aislantes. Entonces, esas características de ese forro puede ser que se pierdan porque estén expuestos en lugares inadecuados. Puede ser que el mismo forro o el mismo conductor que nosotros estamos utilizando no esté apto para las condiciones específicas del lugar de la instalación, o sea, que sea un conductor que esté construido o diseñado para funcionar a una temperatura X y nosotros lo estamos exponiendo a una temperatura mucho superior y entonces el forro, la cubierta se va a dañar y va a exponer los cables por los cuales está pasando la corriente. Puede ser que dos cables se pelen, que estén ahí pegando entre sí o que no estén pegando entre sí, pero que nosotros llegamos y los tocamos directamente, o que se peló el cable y energizó alguna otra parte metálica del equipo. O sea, se pueden dar muchas situaciones por cables que estén aislados incorrectamente. Y cuando hablamos aislados incorrectamente, también podríamos decir que puede ser que nosotros hicimos o alguien hizo una instalación eléctrica y hizo algún tipo de empalme. Y cuando nosotros hacemos un empalme, pues obviamente vamos a estar uniendo conductores pelados y tal vez no utilizó
el mecanismo adecuado para proteger ese empalme. Yo he visto empalmes que los hacen y les ponen masking tape, ¿verdad? Como si el masking tape fuera un elemento aislante adecuado para instalaciones eléctricas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también cuando nosotros hacemos instalaciones y que todos los elementos queden debidamente aislados. Podría suceder también que tengamos un contacto directo con conductores eléctricos, o sea, con líneas eléctricas energizadas. O sea, no necesariamente que el cable esté dañado, sino que nosotros toquemos una línea que puede ser en media tensión o en baja tensión, que esté energizada y que obviamente sufrimos la descarga. O tocar un aparato con una carga eléctrica, con las manos mojadas, que ya sabemos obviamente que cuando estamos mojados, no deberíamos de trabajar en electricidad, o que estemos de pie en alguna zona que esté húmeda. Entonces, cuando tenemos zonas húmedas, tenemos que tomar muchas precauciones, sobre todo si vamos a estar trabajando en una parte energizada, pero eso ya debe ser el último recurso. O sea, en zonas mojadas o en zonas donde nosotros tengamos que estar de pie sobre áreas mojadas, no deberíamos de estar trabajando con líneas energizadas o aparatos energizados. Si tenemos que hacer alguna modificación, alguna revisión, algún mantenimiento, lo ideal es desenergizar toda el área desde el punto de control. Desenergizamos, hacemos la reparación o hacemos el mantenimiento y luego volvemos a energizar. No debemos estar trabajando con energía en áreas mojadas o que nosotros mismos estemos mojados. Alguna parte, la camisa, el pantalón, los zapatos mojados, no debemos entonces nosotros intervenir instalaciones eléctricas cuando estemos en esas condiciones. La corriente eléctrica, cuando fluye a través del cuerpo, nos va a poder causar quemaduras muy graves que pueden ser internas o externas. Entonces, las externas, pues obviamente nosotros las vamos a percibir, las vamos a ver y son terribles, ¿verdad? Y las quemaduras internas, pues no las vamos a poder ver, pero se producen. Recordemos que, como vimos en la imagen anterior, la corriente va a pasar por todo el cuerpo, va a estar recorriendo el cuerpo internamente y va a estar pasando por los órganos. O sea, nosotros no podemos ver si realmente la corriente pasó por el hígado, si pasó por el páncreas, si pasó por los pulmones, qué efecto produjo en esos órganos, pero sí van a haber quemaduras, así como hay quemaduras exteriores, vamos a tener también quemaduras en la parte interna. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. El contacto directo con equipos que estén sobrecalentados por la corriente eléctrica también nos puede ocasionar quemaduras. Entonces, no solamente la descarga como tal o el arco eléctrico nos causa las quemaduras o alguna explosión de algún elemento, sino que alguna maquinaria, sobre todo cuando vemos en la parte industrial, maquinarias que se utilizan en empresas donde trabajan plásticos, por ejemplo, que tienen extrusoras para calentar la materia prima y producir el plástico, pues son maquinarias que van a estar también a altas temperaturas para lograr su objetivo. En fábricas, por ejemplo, la vidriera, en las fábricas de cemento, en empresas donde tienen que utilizar la temperatura para moldear piezas, etcétera, las máquinas van a estar a alta temperatura. Entonces, esa temperatura también va a ocasionarnos quemaduras. Entonces, siempre tenemos que tener la precaución de si vamos a realizar un trabajo eléctrico, nosotros como técnicos, como profesionales, en una maquinaria, aunque el trabajo sea eléctrico, pero que la máquina va a estar ciertas partes a temperaturas muy elevadas, entonces obviamente, como vimos al inicio, identificar esos puntos que nos pueden ocasionar un accidente y tenerlos muy presente a la hora que vamos a estar realizando el trabajo. Luego nos dice que los
circuitos o equipos que estén sobrecargados también pueden causar incendios o explosiones. Todos los equipos tienen un rango de utilización, o sea, tienen una capacidad o una carga. Puede ser que nosotros los sobrecarguemos y cuando los sobrecargamos, lo primero que vamos a tener es temperatura. Y si tenemos temperatura, pues es muy probable que tengamos algún tipo de incendio o alguna explosión dependiendo del equipo. Entonces, siempre tenemos que considerar eso. Los equipos tienen que estar trabajando a su capacidad nominal. O sea, cuando hablamos de capacidad nominal es, por ejemplo, si tenemos un motor que es de tanto caballaje y que consume tantos amperios de corriente en su estado normal, en su estado nominal, entonces que ese motor esté consumiendo ese amperaje porque ya sabemos, obviamente va a tener un cierto calentamiento propio de la fricción, el rozamiento y un montón de cosas más que intervienen, pero es el normal. Pero si nosotros lo sobrecargamos, el calentamiento va a aumentar y si el calentamiento aumenta, pues obviamente podría generar algún incendio o alguna explosión. O incluso que los conductores se dañen por llegar a una temperatura superior, se dañan los conductores, su forro cede y se generan cortocircuitos o se generan problemas mayores. Entonces, si estos maquinarias, si estos equipos que se sobrecargan están todavía en lugares que no están acondicionados, por ejemplo, donde se almacenan algún tipo de sustancias inflamables o explosivas, es peor todavía, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que tener, si somos encargados de mantenimiento de una empresa, tenemos que tener pleno conocimiento de todas las áreas de las empresas, de qué labor se realiza en cada área de la empresa, de qué tipo de equipos tenemos, cuáles son las condiciones de uso de esos equipos y si podrían eventualmente generar algún daño que genere mayores perjuicios tanto a las personas como a los inmuebles. Los reglamentos en la industria eléctrica siempre van a tener regulaciones para la seguridad eléctrica en donde se van a estar involucrando las instalaciones eléctricas. Entonces, ya les decía al inicio que hay normativa nacional, tenemos normativa internacional en el tema de seguridad eléctrica y también algunas empresas tienen normativa propia cuando se realizan trabajos de toda índole, sobre todo trabajos eléctricos en sus instalaciones. Pero nosotros tenemos que conocer esos reglamentos y tenemos que saber aplicarlos. ¿Para qué? Para buscar que ocurran con menos frecuencia accidentes relacionados a la parte eléctrica. Tenemos estándares que están muy desarrollados y relacionados con las prácticas de trabajo en la seguridad eléctrica, en los cuales en estos estándares y sobre todo en el código eléctrico y en algunas otras normas, siempre se indica que el trabajo o las tareas eléctricas debe de ser realizado por personal calificado. Y aquí tenemos un término que vamos a estar empleando muchísimo, que es el término calificado. ¿Quién es un personal calificado? ¿Qué es un personal calificado? O sea, esto lo que nos quiere decir es que no cualquier persona puede realizar un trabajo eléctrico. O sea, no es cualquier persona. Tiene que ser personal calificado. Y personal calificado son todas aquellas personas que cuentan con una capacitación para evitar daños o peligros eléctricos cuando se trabaja cerca o expuestos a partes energizadas, a líneas energizadas o a equipos energizados. Los empleados que tengan esta condición de personal calificado deben de tener la capacidad de poder distinguir cuáles son esas partes expuestas energizadas, el voltaje al cual se está trabajando
y también las distancias de seguridad, o sea, las distancias de espacio libre que se deben de dejar entre equipos que estén energizados. Entonces, dijimos que al inicio que primero tenemos que identificar el área donde vamos a estar trabajando y que todo trabajador en la parte eléctrica tiene que ser personal calificado. Y como tal, todo trabajador tiene que tener al mínimo conocimientos en la parte de seguridad eléctrica. Entonces, cuando nosotros trabajamos en una empresa, por ejemplo, y tenemos un departamento de mantenimiento, hay una parte eléctrica, una parte mecánica, una parte neumática, una parte electrónica, etcétera. Generalmente hay un encargado de mantenimiento o en algún otro tipo de empresa, como por ejemplo las empresas distribuidoras de energía, pues siempre hay un jefe, hay una persona que tiene mayor calificación, mayor experiencia, mayor expertise, que conoce más del tema, y esa es la persona que nosotros designamos como el jefe de cuadrilla o el jefe, ¿verdad? Que es el que se encarga de decir, de llevar a buen puerto los trabajos que se van a desarrollar. Entonces, cuando nosotros trabajamos con equipos, siempre tiene que haber una persona que lleve el mando, que lleve el control. Y esa persona siempre la persona más capacitada, de mayor experiencia, de mayor expertise. Entonces, esta persona es la que tiene mayor obligación. ¿De qué? De conocer qué tipo de trabajo se va a realizar, cómo se va a hacer, cuánto tiempo va a tardar, qué elementos se van a intervenir, qué maquinaria se va a necesitar para realizar ese trabajo, qué herramienta, qué equipos, qué materiales, cuánto personal, si se puede hacer energizado o hay que desenergizar. O sea, tiene que tener la capacidad de realizar reuniones anticipadas, tanto con sus superiores como con el personal, para que todos tengan pleno conocimiento de qué tipo de labor se va a realizar. No es que fulano de tal, vamos a hacer un trabajo a tal máquina y llega uno a la máquina y no sabe qué tiene que hacer. O sea, siempre tiene que haber una metodología para poder organizar todo y que el trabajo se haga correctamente. O sea, todos los trabajadores que intervienen tienen que estar entendidos de qué trabajo se va a hacer, cómo se va a hacer e incluso cuáles son los peligros que se pueden afrontar. Si se tiene que mantener cierta distancia, si no es necesario, si vamos a tener por ejemplo, una sola persona haciendo un trabajo específico o el siguiente trabajo necesitamos que no sea una persona, sino que sean dos o tres porque el trabajo tiene mayor complejidad. Todo ese tipo de situaciones. Entonces, antes de realizar el trabajo, se debe organizar, se debe programar. Y en esto, pues entonces hay que ir a la zona, hay que ir al sitio, hay que ver si el trabajo va a afectar otras áreas de la empresa, si por ahí va a pasar, por ejemplo, es una zona donde pasa un montacarga, si es una zona donde hay calderas, si es una zona donde hay muy cerca almacenados equipos explosivos o equipos inflamables, cosas así por el estilo. Entonces, si el trabajo se va a hacer en altura, si no es en altura, todo ese tipo de cosas hay que valorarlas. Incluso hay que valorar las salidas de emergencia en caso de que exista algún evento o incluso si el área de trabajo está correctamente ventilada, si tenemos posibilidad de que si se producen gases, si se produce cualquier evento, que haya una efectiva ventilación. Entonces, tiene que haber toda una planificación, toda una organización y todo eso obviamente le va a corresponder a los jefes, pero también se le debe transmitir a los trabajadores que van a intervenir. O sea, todos tienen que tener pleno conocimiento del tipo de trabajo que se va a realizar y las condiciones en las cuales se va a trabajar. Y para este tipo de trabajos especializados, pues obviamente tiene que ser personal
calificado, trabajador calificado que realice ese trabajo ya conociendo las normas y conociendo también el tema eléctrico. Entonces, un trabajador calificado viene a ser aquel operario que es debidamente entrenado, que trabaja a una velocidad normal, o sea, que no es una persona que está ahí como atacada, que páseme esto, que páseme el otro, que suba, que baje, sino que trabaja de una velocidad normal y que sigue alguna norma de ejecución que ya está establecida o algún procedimiento establecido. Algunos trabajos eléctricos requieren procedimientos, entonces hay protocolos dependiendo del tipo de trabajo. Entonces, por ejemplo, hay maquinarias o equipos que no se les puede desenergizar de una sola, o sea, de un solo, sino que tienen que llevar un procedimiento. Se desenergiza una parte, luego la otra, existen protocolos, hay que enfriar, hay que precalentar, hay un montón de cosas. Entonces, siempre va a haber una norma de ejecución que está preestablecida. Entonces, no es cualquier persona, no es cualquier trabajador el que realiza un trabajo eléctrico. Tiene que ser personal calificado, o sea, es un trabajador que tiene la experiencia, que tiene los conocimientos y que tiene otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según las normas satisfactorias de seguridad, de cantidad y de calidad. Nos dice, tiene la experiencia y tiene los conocimientos. O sea, tiene que ser una persona que haya estudiado, que se haya capacitado, que conozca de electricidad, que tenga la experiencia, o sea, que ya haya realizado trabajos eléctricos durante cierto tiempo y que tenga otras cualidades necesarias. ¿Cuáles son esas cualidades necesarias? Por ejemplo, si el trabajo hay que realizarlo en altura, la persona tiene que estar adecuada para trabajar en altura, para trabajar a 5 metros, a 10 metros, a 12 metros, pues se necesita cierta expertise, cierta especialización y tener también cierto grado de conocimiento en otro tipo de áreas. Como no cualquier persona nosotros la vamos a subir en una escalera de 10 metros, ¿verdad? Porque puede ser que no tenga la expertise para trabajar en la parte aérea, puede ser de que tengan alguna dificultad de salud que se le pueda presentar, un montón de cosas. Entonces tiene que tener esas cualidades para trabajar en la parte aérea. Y que dice, efectúe trabajo siguiendo las normas satisfactorias de seguridad. O sea, tiene que conocer de seguridad eléctrica. No es cualquier persona, le ponemos un casco y guantes y le damos un alicate y lo mandamos a hacer un trabajo eléctrico. No puede ser así. De cantidad y de calidad. Cantidad es que efectúe cierta cantidad de trabajo a un ritmo adecuado. O sea, que no lo haga lo loco, que haga un trabajo de mala calidad por hacerlo rápido. Entonces, tiene que ir un complemento, tiene que tener aplicar normas de seguridad para que el trabajo se efectúe correctamente sin sufrir ningún percance y que también haga el trabajo especificado en el tiempo especificado y que sea un trabajo de calidad. Nos dice más abajo que si el grupo de trabajadores está formado total o casi totalmente por trabajadores calificados, siempre habrá uno o varios que además de ser esos trabajadores calificados, también se pueden considerar como representativos. Y esto es lo que indicábamos anteriormente. Siempre tiene que haber un jefe, siempre tiene que haber un líder, la persona que se va a encargar de llevar la organización del trabajo que se va a efectuar. Esto es cuando hay trabajos en cuadrillas, en grupos de trabajo. Entonces, ese líder es el que va a asignar labores, el que va a asignar tareas y que va a tener conocimiento no solamente del trabajo que se va a hacer y en las condiciones en que se va a hacer, sino que esa persona tiene que conocer a las personas que trabajan con él y todas tal vez no tengan la misma expertise o no tengan la misma experiencia o no tengan las mismas cualidades. Entonces, a uno le asigna un trabajo
a nivel de piso porque tal vez lo conoce que no tiene la capacidad de trabajar a nivel aéreo y así sucesivamente. Entonces esa persona, ese líder, ese jefe es el más representativo en ese entorno. Entonces, esto es un trabajador calificado. Tiene el conocimiento, tiene la expertise, ha estudiado, se ha capacitado, conoce de electricidad, conoce de seguridad eléctrica, trabaja a un ritmo adecuado y hace un trabajo de calidad. Trabajador calificado. Y existen los trabajadores que son o los que conocemos como no calificados. Obviamente es lo contrario al término calificado. Y entonces nos dice que los trabajadores no calificados que están expuestos a líneas eléctricas aéreas deben de siempre mantener una distancia mínima de 3 metros de cualquier equipo que no esté protegido. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo tener en un equipo de trabajo 4 trabajadores calificados para realizar cualquier labor y dentro de ese grupo puedo tener 2 trabajadores no calificados, o sea, son 2 personas que me facilitaron de otro departamento que nos van a dar apoyo en el trabajo para realizarlo en el tiempo debido, pero que no conocen de electricidad. Entonces, el líder, el jefe, tiene que tener pleno conocimiento, como dijimos anteriormente. Entonces, a estos trabajadores no calificados que van a dar apoyo, pues se le van a asignar labores que no tengan que ver con el entorno eléctrico, o sea, que no tengan que hacer ninguna manipulación de ninguna herramienta o equipo eléctrico y que además tienen que estar alejados de la zona energizada o la zona de trabajo eléctrico al menos 3 metros, o sea, van a ser prácticamente lo que llamamos nosotros ayudantes, o sea, ellos van a jalar el material, van a ayudarnos con las escaleras, van a ayudarnos con los andamios, van a ayudarnos a jalar los equipos que utilicemos, el esmeril, el taladro, herramientas, etcétera, pero hasta cierto límite. Y vamos a mantenerlos siempre alejados de las zonas que estén energizadas al menos 3 metros. Los vehículos, los equipos mecánicos también deben de mantener esta distancia. Si es en una bodega industrial o es una planta de producción, donde tenemos generalmente algunos montacargas circulando o cualquier otro equipo, o es un área abierta donde pasan, donde vamos a tener un bajo o vamos a tener otro equipo que esté también trabajando ahí, siempre también lo vamos a mantener alejado de estas áreas de trabajo. Obviamente, tenemos que tomar las medidas, acordonando la zona, poniendo los letreros de precaución, etcétera. O sea, siempre vamos a restringir el acceso de personal no calificado a nuestra área de trabajo, al área donde nosotros vamos a tener líneas expuestas energizadas. Entonces, ¿cuándo está un trabajador capacitado para realizar estas tareas de electricidad? ¿Cuándo podríamos llamarlo que está capacitado, personal calificado? Entonces, podríamos decir que es una persona competente o que es alguien que está capacitado cuando ya cuenta con formación, o sea, que ha estudiado, tiene sus títulos de ingeniería, de lo que sea, de técnico, de perito, de electromecánico, de electricista. O sea, ya tiene un título en mano, que tiene las competencias, porque no es solo tener el título. Yo puedo tener el título de electricista y me vayan a dar un trabajo en una empresa de distribución de energía y tenga que trabajar a nivel aéreo como liniero y nunca me he subido en una escalera, nunca me he subido en un poste. Entonces también tengo que tener las competencias y obviamente los conocimientos adecuados para poder desempeñar esa tarea de una forma sencilla, adecuada y que no vaya a ocasionarme algún problema a mí o a las otras personas que van a estar a mi entorno.
Entonces, siempre tiene que ser personal calificado. Tiene que haber completado, obviamente, entonces algún periodo de aprendizaje en la rama eléctrica, en la rama de electricidad, y tener alguna experiencia posterior. O sea, no es solamente tener el título, sino también tenemos que tener las competencias, tenemos que tener la expertise, tenemos que tener ya algún grado de competencia. Sobre todo cuando vamos a trabajar con niveles de voltaje un poquito mayores, más altos, media tensión o alta tensión. Siempre ahí vamos a tener que tener experiencia. O sea, no es solamente decir, yo soy liniero y subirme al poste y trabajar en el poste. O sea, siempre tenemos que tener experiencia previa. Y esto va a ser entonces un modo por el cual nosotros podemos demostrar que contamos con las competencias técnicas para poder realizar el trabajo eléctrico. Para tareas que son más especializadas, por ejemplo, cuando se trabaja en equipos de conmutación en alta tensión o modificación de sistemas de control, siempre va a ser preciso contar con algún tipo de formación o experiencia adicionales. Entonces, lo que les comentaba, precisamente, si vamos a trabajar en altura, como linieros, en escaleras, a 7 metros, a 11 metros, etcétera, siempre va a ser preciso, obviamente, tener mayor experiencia y mayor expertise. O sea, en las empresas eléctricas, no te van a llegar a subir a una escalera a la primera. Empezamos por categorías, técnico 1, técnico 2, técnico 3, etcétera. Y dependiendo de la experiencia, así se le va dando un grado de mayor responsabilidad. Igual a los que trabajan en centrales o en centros de control donde hay equipos de conmutación para alta tensión, o sea, donde están las subestaciones, obviamente tienen que tener mayor conocimiento en operación de este tipo de equipos, de los niveles de voltaje que se manejan ahí, que son niveles de voltaje superiores, y de procedimientos para poder conmutar esos equipos sin ocasionar problemas a los equipos, daños también a las instalaciones, a las personas y a toda la red eléctrica, porque ya estamos trabajando con sistemas mucho más potentes y sofisticados. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? No, profe. No, profe, todo bien. Ninguna, profe. Claro, profe. Ok. Muy bien, entonces vamos a tomar el receso y regresamos a las 8. Provecho, jóvenes. Ok, Gracias, ok, profe, listo. Gracias, aprovecho a todos. Hecho. Listo, señores, ¿cómo estamos? Listo, profe. Perfecto, gracias. Listo, profe. Gracias. Un segundito, hay unos compañeros que están ingresando. A ver, ¿quién más falta? Don Harold. Vamos a pasar la lista, jóvenes. Abarca, Gómez. Presente, profesor. Gracias. Araya. Presente, profesor. Gracias. Bonilla Chacón Fabricio. Presente, profe. Gracias. Bonilla Chacón José. Presente, profe. Gracias. Castro Hernández. Presente, profe. Gracias. Chacón Mora. Presente, profe. Gracias. González Valle. González Valle. Presente, aquí estoy. Gracias.
Herrera Salazar. Presente, profe. Gracias. Miranda Quesada. Presente, profe. Gracias. Molina Arias. Molina Arias. Está. Navarrete Gaitán. Presente, profe. Gracias. Salas Casasola. Salas Casasola. Está. Serrano Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Tapia Delgado. Tapia Delgado. Ahí está. Torres Chavarría. Presente, profe. Gracias. Vázquez Anchía. Presente, profe. Vázquez. ¿Sí está Vázquez? Sí, Profe, ahí lo respondió. Ok, gracias Vázquez. Muy bien. Vamos a continuar entonces con el tema de seguridad eléctrica. Que lo traíamos por acá. Ok, listo. Entonces estábamos indicando que para labores más especializadas, pues obviamente el personal tiene que estar más calificado, tiene que tener mayor experiencia y mayor conocimiento para poder realizar ese tipo de labores. En cuanto a los procedimientos, cuando nosotros vamos a realizar un trabajo, ya lo habíamos indicado anteriormente, tenemos que tener una persona que es el encargado, que es el jefe, que es el líder, y que también esa persona es el encargado de velar porque el ambiente de trabajo sea seguro y va a identificar previamente, antes de iniciar con los trabajos, los peligros que se puedan presentar en el momento de realizar las labores. Y también, obviamente, de acuerdo a la identificación que él haga de esa área de trabajo, también podrá adoptar inmediatamente las prácticas de seguridad que se deben de contemplar. Por ejemplo, si vamos a estar haciendo un trabajo en específico en un área donde tenemos contenedores con químicos, pues la práctica de seguridad sería antes de iniciar el trabajo, al menos un día antes, desplazar esos contenedores con químicos hasta otro sitio para liberar el espacio. Cosas así por el estilo. Entonces, existen una serie de procedimientos que nos sirven a nosotros para prevenir de que suframos algún tipo de descarga eléctrica o algún tipo de accidente eléctrico mientras se está realizando algún trabajo de mantenimiento o cualquier otro trabajo eléctrico en una empresa. Siempre vamos a utilizar los trabajadores que estén capacitados para cuando tengamos que hacer procedimientos específicos, por ejemplo, procedimientos para bloquear o etiquetar algunos tableros eléctricos, circuitos eléctricos o elementos específicos que requieran maniobrarse durante la operación. Entonces, hay algunos equipos que requieren de mayor conocimiento. Por ejemplo, cuando requerimos un bloqueo de un tablero en específico o alguna sección del tablero, obviamente el trabajador capacitado tiene que ya tener pleno conocimiento de cuál es el elemento que se va a interrumpir o que se va a bloquear y cuál elemento no. Pues a veces bloqueamos todo un tablero completamente, o desenergizamos toda una parte del sistema o desenergizamos por partes. Siempre vamos a evitar el trabajar cerca de fuentes eléctricas, sobre todo cuando el entorno, el área de trabajo, las herramientas o incluso la ropa se encuentre mojada, como ya habíamos dicho anteriormente. El agua es una condición que nos va a limitar el trabajar en la parte eléctrica
y también que nos va a representar un mayor peligro si estamos haciendo o trabajando en un entorno mojado. Ya habíamos dicho, si estamos mojados o si hay lluvia o si estamos en una parte exterior, no debemos realizar ningún trabajo eléctrico de ningún tipo. Luego siempre tenemos que mantener al menos una toalla o un trapo a la mano para poder mantener las manos secas. Generalmente los electricistas, pues lo que más utilizamos para trabajar son nuestras manos y obviamente utilizamos guantes y otros tipos de equipos de protección y esto genera que nos suden las manos o puede ser que por algún líquido que estemos utilizando para limpiar alguna área o algo así por el estilo, también se nos mojen las manos. Entonces siempre tenemos que tener algún trapo, algún elemento ahí para poder secarnos las manos constantemente. Debemos de suspender todo trabajo eléctrico si el área se llega a mojar por otras fuentes. O sea, si estamos trabajando, por ejemplo, a la intemperie, en un galerón, en un techo, cosas así por el estilo, y empieza a llover o empieza a haber alguna filtración de agua por algún punto, inmediatamente tenemos que suspender el trabajo eléctrico. En condiciones mojadas, no debemos de trabajar con electricidad. Tenemos que ventilar el área de trabajo para reducir los riesgos o los peligros atmosféricos como el polvo, vapores inflamables o el exceso de oxígeno. Entonces ya lo habíamos indicado anteriormente, hacemos una revisión del área de trabajo y verificamos que exista una correcta ventilación, sobre todo cuando son áreas donde podrían existir algún tipo de vapor que pueda generar alguna inicio de incendio o de explosión. Siempre vamos a mantener un entorno limpio, ordenado y libre de peligros. Así como al inicio vamos a hacer la revisión del entorno para ver el área de trabajo y verificar que no tengamos elementos que nos vayan a perjudicar en la labor o que puedan generar algún peligro o un riesgo inminente. También tenemos que incluso con nuestros equipos y nuestras herramientas velar nosotros porque el entorno esté libre. Si estamos utilizando escaleras, que las escaleras estén posicionadas correctamente, debidamente sujetas. Si estamos utilizando extensiones, herramientas, no dejarlas tiradas por el suelo. Si estamos utilizando el taladro, por ejemplo, una vez que lo dejamos de utilizar, pues lo vamos a guardar en el lugar adecuado, no lo vamos a tirar en el suelo. E incluso cables, conductores, todo tipo de cosas que utilizamos los electricistas, no debemos de tirarlas al suelo ni dejarlas ahí porque puede ocurrir un accidente, no solamente eléctrico, sino que algún otro compañero se vaya a tropezar o se vaya a resbalar en algún cable o alguna extensión, se enrede y vaya a generar algún accidente. Entonces siempre vamos a trabajar en un entorno limpio, que esté ordenado y que esté libre de cualquier tipo de peligro. Asimismo, las herramientas tenemos que mantenerlas ordenadas y siempre en el lugar correcto cada herramienta. Vamos a procurar mantener nuestra área de trabajo libre de trapos, de basura o cualquier tipo de escombros. Generalmente los operarios tratan de hacer la limpieza hasta el final, hasta que se terminen las obras. No, tenemos que estar nosotros, si realizamos taladrados, si realizamos cortes de piezas metálicas o piezas de cualquier tipo, todo eso tenemos que ir retirándolo del área de trabajo y ubicarlo en una zona donde no nos vaya a generar obstrucción o algún accidente. Tenemos que limpiar cualquier tipo de derrame rápidamente y mantener los pisos suficientemente secos para nosotros transitar. Entonces, si se nos regó ahí algún tipo de lubricante, si se nos regó algún tipo de aceite, sobre todo cuando trabajamos con maquinaria, es muy frecuente que si vamos a quitar ahí algún motor o si vamos a quitar alguna polea, tengamos ahí presencia de grasas, de aceites y siempre vamos a tener ahí algún derrame, entonces siempre vamos a tener ahí algo para limpiar, ¿verdad? Algún trapo o incluso
Es importante tener por lo menos un poquito de acerrín ahí para echarle, para contener los derrames, etcétera. Debemos utilizar cables eléctricos que sean a prueba de agua cuando todo esté o cuando estemos trabajando al aire libre. En instalaciones externas, ¿verdad? Al aire libre, los cuidados eléctricos deben de ser mayores todavía. Entonces, existen conductores que están diseñados precisamente para ese tipo de condiciones. Tenemos que asegurarnos que todos los cables de las extensiones que nosotros utilicemos tengan en buenas condiciones, intactos tanto sus enchufes como las clavijas. Y esto es una práctica que no es muy común. Generalmente las extensiones que nosotros utilizamos están muy deterioradas, como están ahí por el piso, a veces están quebradas, están con cables sueltos, las clavijas no están bien, etcétera, incluso con cortes en partes de sus extensiones o arrollamientos extraños, empalmes mal hechos, ese tipo de cosas no deberían de presentarse en las extensiones. Las extensiones tienen que estar en muy buenas condiciones. Tenemos que proteger todos los cables cuando se utilicen o alrededor de los pasillos o en alrededor de los pasillos. En pasillos son lugares donde van a estar circulando muchas personas, sobre todo en empresas. Entonces, ahí nosotros tenemos que asegurarnos que si utilizamos materiales, extensiones o equipos, que no vayan a ocasionar algún accidente a las otras personas de la empresa que van a estar transitando por ahí. Si es del caso, es preferible acordonar todo el pasillo y cerrar ese pasillo para que no pase nadie. Sobre todo si estamos trabajando en altura, que puede caer algún elemento o cosas así por el estilo, lo más recomendable sería acordonar toda la zona y no permitir el paso en esa zona de ningún trabajador de otra área. Debemos de evitar usar cables eléctricos cerca de lugares calientes donde tengamos condiciones húmedas también o donde tengamos materiales inflamables o explosivos. Entonces son condiciones críticas que no debería estar unido a la parte eléctrica. O sea, no se llevan la electricidad con condiciones de calor, de agua o materiales inflamables o explosivos son completamente contrarios, no se llevan. Entonces siempre vamos a procurar en la medida de lo posible que no se dé esa combinación. Nunca debemos de usar un cable de extensión con el aislamiento dañado o sin la clavija de conexión a tierra del enchufe. Las extensiones son elementos que nosotros utilizamos muchísimo para facilitar nuestro trabajo, porque nos permite llevar equipos manuales hasta ciertas áreas y poder utilizarlos con electricidad. Pero estas extensiones tienen que estar en buen estado, no tiene que tener el aislamiento dañado, el forro, ni tampoco los aditamentos como el tomacorriente, las clavijas o el enchufe, no tienen que estar quebrados ni dañados. Y obviamente, aunque sea una extensión, tiene que tener su protección a tierra para que se proteja también el equipo y los operarios. Para esto, la operación segura de todas las herramientas es fundamental. En términos de operación segura, todas las herramientas eléctricas deben de cumplir con los estándares del Código Nacional de Electricidad. Siempre las herramientas tienen que estar en perfectas condiciones. No debemos de utilizar herramientas que estén en condiciones de daño, deplorables, con un aislamiento dañado, que no tengan su protección a tierra o que estén haciendo conexiones intermitentes, por ejemplo, o que tengan algún factor que amerite su cambio. Obviamente son herramientas manuales, las vamos a estar operando con nuestras propias manos, entonces tienen que estar en muy buenas condiciones. Tienen que tener sus empuñaduras en buen estado, tienen que tener sus aislamientos en buen estado y siempre vamos a nosotros a
en cuanto a herramientas, a buscar tener las mejores prácticas de herramientas. ¿Y qué utilizamos nosotros como herramientas? Normalmente, bueno, utilizamos los instrumentos de medición, los multímetros, los comprobadores, dependiendo de la labor que vayamos a desempeñar, podríamos estar utilizando amperímetros de gancho, probadores de tierra, cualquier otro elemento. Pero lo que más utilizamos, aunque estos son herramientas, lo que más utilizamos son herramientas manuales como alicates, cortadoras, destornilladores, llaves, un montón de elementos. Entonces, como se ve en la imagen, las herramientas tienen que estar en muy buen estado. Si ya la empuñadura, si ya el aislamiento sufrió algún deterioro, algún piconazo por ahí, o si el mismo elemento ya sufrió alguna descarga eléctrica, por ejemplo, ya sus condiciones no son las originales de fábrica, entonces deberíamos de sustituirla. Entonces, siempre cuando nosotros antes de realizar un trabajo o después de realizar el trabajo, nosotros vamos a inspeccionar las herramientas para buscar esos desgastes o esos defectos que tengan las herramientas. Esto lo hacemos al comenzar el trabajo y al finalizar el trabajo. Al comenzar el trabajo para separar esa herramienta y no utilizarla y prevenir un accidente. Y al finalizar el trabajo, porque puede ser que una herramienta que al iniciar el trabajo estaba en buen funcionamiento, al concluir ya tenga algún desperfecto. Entonces la vamos a separar y la vamos a sustituir. Entonces siempre vamos a asegurarnos que todos los protectores de seguridad estén en su lugar. Nunca vamos a modificar las herramientas o los equipos eléctricos. Otra práctica muy común. A veces hacemos modificaciones en los equipos. Es muy común hacerlas en los taladros, en las esmeriladoras, en las máquinas de soldar, de ponerles cables más largos, o se dañó el cable y le quitamos el cable que traía y solo teníamos uno de menos calibre, le pusimos uno de menos calibre, cosas así por el estilo, o que alguna herramienta se dañó, se le dañó el gatillo, le eliminamos el gatillo y la dejamos directa, o cosas así por el estilo. Entonces nunca vamos a modificar las herramientas porque ya vimos que son equipos con los cuales nosotros trabajamos con nuestras propias manos y que nos pueden ocasionar alguna descarga eléctrica. Siempre vamos a inspeccionar las herramientas y vamos a inspeccionar también los cables de alimentación, los interruptores, los enchufes, en busca de que no estén cortados, que tengan los aislamientos en buen estado, que no tengan terminales expuestas o sueltas y que siempre tengan la clavija de conexión o el cable de conexión de puesta a tierra intacto, en buenas condiciones y funcional. Vamos a limpiar y secar las herramientas y asegurarnos que estén libres de capas de aceite o algún depósito de carbón. O si la utilizamos, por ejemplo, y va a tener polvo, o va a tener acerrín, o va a tener grasas, o va a tener cualquier otro elemento, siempre las vamos a limpiar muy bien y las vamos a secar, que queden en buen estado. Una muy buena práctica es siempre revisar las herramientas después de cualquier trabajo y limpiarlas adecuadamente, no guardar las herramientas sucias después de cualquier trabajo. Nunca la vamos a transportar, no la vamos a almacenar o la vamos a colgar desde su cable de alimentación. Otra práctica muy común en esmeriladoras, en taladros, es que la jalamos del cable, ¿verdad? La llevamos incluso guindando el cable para transportarlas, o las almacenamos incluso guindando el cable de alimentación. Esto va a hacer que el cable se estire, se deteriore internamente y no podemos ver ese deterioro interno y nos puede ocasionar un cortocircuito y alguna descarga a futuro. Entonces, las herramientas tenemos que tratarlas con mucho cuidado, con mucha dedicación, porque aparte que es el elemento que nos facilita a nosotros el trabajo, es un elemento que lo vamos a estar utilizando con nuestras propias manos. Entonces, también,
Si nosotros detectamos que alguna herramienta tiene algún problema de desgaste, de humo, de chispas o cualquier otra cosa, inmediatamente la vamos a desechar, la vamos a dejar de utilizar, porque vamos a poder sufrir algún tipo de descarga eléctrica. Nunca vamos a sobrecargar los enchufes de pared ni los cables de extensión. O sea, aunque sea una extensión, no quiere decir que porque sea extensión yo puedo conectar en ella lo que yo quiera. Tienen su capacidad y generalmente, bueno, las extensiones más comunes son de cable muy delgado, ¿verdad? Que no soporta mucha potencia. Y yo he visto, por ejemplo, gente que en una extensión eléctrica conecta una máquina de soldar que consume mucho. Entonces, cosas así por el estilo. No vamos a sobrecargar ni los enchufes de las paredes, los tomacorrientes generales, ni tampoco los cables de las extensiones. Obviamente, siempre también vamos a asegurarnos que ese cable de la extensión sea del tamaño y de la clasificación correctas para el tipo de herramienta que nosotros vamos a estar utilizando. Lo que yo les decía, no vamos a utilizar una extensión que tiene calibre número 18 para conectar un esmeril o para conectar una de estas máquinas inversoras para soldar. Entonces, siempre tiene que ser el calibre adecuado del conductor para el tipo de equipo que nosotros vamos a estar utilizando. Y algo muy importante es que nunca le vamos a quitar el poste de conexión a tierra de los enchufes o de las clavijas, lo que nosotros conocemos como el enchufe, porque este poste es el que tiene la conexión de puesta a tierra. Entonces, una práctica muy común es cortar este poste, que es de color, el redondo que está acá, lo cortamos porque resulta que el toma corriente que tenemos no tiene para los tres, sino que tiene únicamente para dos. Entonces, una práctica muy común es cortar ese poste, que es el que nos da la protección a tierra. Estamos dejando completamente desprotegido nuestra instalación, nuestro equipo y lo que es peor, a nosotros mismos, a nosotros, a las personas. Este poste o este terminal, el tercer terminal de los enchufes, nunca se debe de cortar, nunca. Y vean que incluso en internet existen videos en donde se explica cómo retirar la espiga de tierra para los enchufes. Esto nunca lo debemos de hacer. Siempre tenemos que tener el tercer terminal, este redondito, que es el que nos da la conexión a tierra para protegernos nosotros y proteger los equipos. Tampoco, si no lo vamos a retirar, tampoco tenemos que usar los adaptadores. Este tipo de adaptadores que venden en las ferreterías, que lo que hacen es también dejar al aire este tercer poste, que es el que nos da la protección de puesta a tierra. Eso en cuanto a la protección de los equipos. En cuanto a la vestimenta, lo que nosotros utilizamos para trabajar, también la vestimenta tiene que ser una vestimenta adecuada. No podemos utilizar cualquier tipo de ropa para trabajar con electricidad. Entonces, siempre vamos a buscar utilizar prendas de vestir y la misma ropa interior que sean muy cómodas, que no nos restrinjan el movimiento y que además sean hechas de fibras naturales, generalmente de algodón, o sea, que no sean construidas a base de poliéster o algún material de este tipo. No utilizaremos o no deberíamos de utilizar hechas o ropa o vestimenta fabricada de fibras sintéticas como el nylon o el poliéster, porque cuando hay una descarga eléctrica o un arco eléctrico, este tipo de prendas se van a derretir y lo que van a hacer es más bien adherirse a la piel. Entonces, aparte de que provocan quemaduras secundarias, se van a adherir a la piel y va a tener que removerse y generalmente se va a venir todo el material junto con la piel y entonces las heridas van a ser mucho mayores y mucho más dolorosas. Entonces, siempre
cuando trabajamos con electricidad no deberíamos de utilizar fibras sintéticas de ningún tipo, sino buscar que nuestra ropa sea de algodón y que sea bastante cómoda. En cuanto a los zapatos de seguridad, vamos a utilizar zapatos específicos para trabajar con electricidad. Existen zapatos dieléctricos para electricistas, que sí son un poquito más caros, pero que están diseñados específicamente para trabajar con electricidad. Depende de la área donde nosotros vayamos a trabajar, necesitamos que el zapato también sea antideslizante y resistentes al aceite, porque muchos de los zapatos se deterioran al contacto con el aceite, sobre todo las suelas. Entonces, nuestro zapato tiene que ser dieléctrico, tiene que ser antideslizante y tiene que ser resistente al aceite. Y que obviamente tenga condiciones de seguridad para el pie, que le dé firmeza al pie. Generalmente buscamos un zapato que sea de bota, que tenga un tipo de bota para que le dé mejor resistencia y sujeción a la parte del tobillo de los técnicos, sobre todo cuando trabajamos en altura. Debemos de evitar siempre utilizar ropa suelta, debido a que se nos puede enredar en alguna maquinaria o algún equipo que nosotros mismos estemos utilizando y que puedan estar energizados. Entonces, no vamos a utilizar ropa muy holgada, ropa suelta, o por ejemplo, utilizar corbatas, bufandas, suéter, joyas, relojes de pulsera que se vayan a poder enredar en algún equipo o en alguna maquinaria. Si tenemos el cabello largo, deberíamos de sujetarlo, obviamente con alguna liga, utilizar algún sombrero o utilizar alguna red para el cabello. Debemos de evitar los cinturones que tengan hebillas grandes de metal. Vamos a utilizar cinturones, ojalá de cuero, que tengan hebillas pequeñas, que no sean hebillas muy grandes de metal. Cuando utilicemos el cinturón para cargar herramientas, algunos cinturones especiales que se venden para cargar herramientas, nunca debemos dejar que las herramientas cuelguen fuera de los sujetadores. Todos los cinturones traen espacios específicos para cada tipo de herramienta, o que cuelguen fuera de los cinturones. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos un cinturón en donde vemos herramientas, por ejemplo, esta llave que tenemos acá, que primero es una llave metálica que no tiene ningún medio para aislarlo, ¿verdad? Y que la posición en que la tiene ubicada se puede desprender con facilidad, se puede salir con facilidad esa llave de acá y ocasionar algún accidente. Existen diversos tipos de cinturones, entonces nosotros tenemos que elegir también el cinturón adecuado para el tipo de trabajo que vamos a realizar. Para algunos trabajos en específico se necesitan cinturones que contengan argollas, que tengan algunas clavijas especiales para sujetar la herramienta de una forma más adecuada. Este tipo de cinturón no es para trabajar en altura. Este tipo de cinturón es para trabajar a nivel de piso y en otro tipo de condiciones. Entonces, dependiendo del trabajo, así va a ser el tipo de cinturón que nosotros vamos a estar utilizando. En cuanto a los equipos de protección personal, entonces la recomendación es que el equipo de protección personal se convierta en algo, como dice su nombre, personal. O sea, el equipo de protección personal es un equipo que debe estar acondicionado o diseñado para la persona en específico y que no se debe de compartir. No se presta, o sea, en pocas palabras, no se presta. Mi casco es solo mío. Mis lentes es solo mío. Mis guantes es solo mío. El equipo de protección personal es específico de cada persona y debe estar preparado y acondicionado específicamente para cada persona.
tiene que ser obviamente un equipo de protección personal que esté normado, que tenga algunas condiciones específicas del fabricante para cumplir con cierta normativa de seguridad. Por ejemplo, el casco eléctrico de clase E se utiliza si trabajamos cerca de líneas eléctricas aéreas. Existen diversos tipos o diferentes clases para los cascos. Eso va a depender del tipo de trabajo y también del nivel de voltaje al cual se va a estar trabajando. La protección no conductora de electricidad para los ojos y la cara, algo como una careta como la que vemos acá en la imagen. Este tipo de careta está adherida al casco. Los guantes de goma, dependiendo también del nivel del voltaje, y las botas o zapatos con suela de goma o los zapatos dieléctricos que ya vimos que cuáles son las condiciones para esos zapatos. Todo el equipo de protección personal debe ajustarse correctamente, se debe de limpiar y se debe de almacenar correctamente cuando ya no lo estemos utilizando. Todos los equipos de protección personal y todos los dispositivos eléctricos deben ser probados para verificar su funcionalidad en intervalos regulares. O sea, cada cierto tiempo nosotros tenemos que someter nuestro equipo de protección personal a ciertas pruebas, sobre todo cuando trabajamos con líneas energizadas, sobre todo los zapatos y los guantes. Los guantes son elementos que deben de cumplir con ciertas características dieléctricas de protección, que aunque estemos tocando alguna línea energizada con esos guantes, nos den la protección necesaria para que no suframos ninguna descarga. Entonces tenemos que hacer verificaciones también, al igual que hacemos con las herramientas, verificar que los guantes no estén en mal estado, que no tengan alguna abertura en algún punto, alguna corrosión, algo que vaya a ocasionarnos un accidente. Todo el equipo. Y dentro del equipo de protección personal tenemos muchas variables. Bueno, aquí vemos el casco con careta, que está en la parte superior, y tenemos el casco sencillo por acá. Tenemos anteojos y tenemos caretas tradicionales. Tenemos los chalecos, los famosos chalecos, el kimono, que es el equipo completo de vestimenta. Tenemos diferentes tipos de guantes, guantes de hule, tenemos guantes también lo que llamamos cuero de cabrita, que son guantes para otro tipo de funciones. Tenemos guantes para niveles de voltajes más elevados y también las botas y los tipos de zapatos dieléctricos que se pueden utilizar para trabajar en electricidad. En equipo de protección personal también vamos a tener muchas variables de equipos, pero ¿qué vamos a buscar nosotros? Que sea equipo certificado, que tenga una certificación del fabricante que cumple con las normativas establecidas para los equipos de seguridad. No vamos a comprar o adquirir equipos sin marca o sin respaldo de seguridad. Es muy importante que nuestro equipo es el que nos va a proteger, el que va a proteger nuestra vida. Entonces, que sea el adecuado. También habíamos dicho al inicio que en todo equipo de trabajo tienen que existir personas calificadas para realizar el trabajo y personas calificadas también para prestar los primeros auxilios cuando se requiera. Ojalá que todo el equipo de trabajo tenga conocimiento en primeros auxilios. Eso sería lo ideal. Pero si no es así, en todo equipo de trabajo tiene que haber una persona que tenga las condiciones o tenga la experiencia o tenga la capacitación de realizar los primeros auxilios. Y si no la hay, pues aquí tenemos algunas cosas básicas que deberíamos de conocer. Procedimientos en caso de accidentes eléctricos. Lo primero que tenemos que hacer cuando alguien sufre un accidente eléctrico es no tocar a la víctima. Y eso es algo lo que hacemos casi de primero.
nos vamos corriendo a tocarlo. Entonces, la víctima no la podemos tocar porque no tenemos certeza si esa persona todavía está unida a una parte energizada. Puede ser que todavía esté energizada y nosotros llegamos y la tocamos y lo que hacemos es sufrir la descarga nosotros también. Entonces, lo primero que hacemos es no tocar a la víctima. Vamos a llamar para obtener la ayuda médica profesional. O sea, llamamos de forma inmediata al 911 para mover todo el sistema de alerta y atención de emergencias. Si estamos en una empresa que tiene personal paramédico o que tiene su brigada de atención, pues obviamente vamos a también a comunicar a la brigada de la empresa. Vamos a buscar apagar la fuente de energía si se puede de una manera segura. Ojo, si se puede de una manera segura. Y recordemos que antes de iniciar las labores ya nosotros tuvimos que haber identificado el área de trabajo. Y parte de esa identificación del área de trabajo es tener nosotros suficientemente claro dónde están las fuentes de alimentación, o sea, dónde están nuestros tableros, dónde están nuestros interruptores de esa área donde vamos a trabajar. Porque en caso de un accidente nosotros deberíamos de ir inmediatamente a buscar realizar la desconexión de la electricidad, porque no podemos tocar a la víctima de primera mano, sino que vamos a pedir ayuda primero al 911 y vamos a buscar la fuente de energía para desenergizar el sistema y poder atender al compañero que está sufriendo la descarga eléctrica. Podemos utilizar un poste, un palo seco o una pértiga, si tenemos una pértiga dentro de nuestro equipo, para poder entonces nosotros empujar a la persona y alejarla de la fuente eléctrica, de la parte energizada. Una vez que la víctima ha sido separada de la fuente de energía, se le debe de administrar el tratamiento para choque eléctrico y cubrirla ligeramente hasta que llegue la ayuda. Esto es, si ya nosotros tenemos conocimiento también para poder practicarle el tratamiento de choque eléctrico. O sea, si no tenemos el conocimiento, la vamos a separar de la fuente. Si no hemos podido energizar, desenergizar más bien del interruptor principal, entonces con una pértiga, un palo o algo lo trasladamos o quitamos la fuente de energía y lo cubrimos con una manta para esperar a que llegue la ayuda especializada. Entonces, si tenemos la capacitación para administrar la resucitación cardiopulmonar, entonces lo podemos hacer. Obviamente, tenemos que tener el conocimiento y tenemos que estar seguros de que la persona ya se encuentra en ese estado, que ya está con una pérdida cardiopulmonar evidente. Vamos a cubrir las quemaduras asociadas por la electricidad con un paño limpio y seco. Bueno, en la imagen estamos viendo que con una pértiga en este caso está quitando la fuente de energía de la persona que sufrió la descarga. Esto es para la atención de una persona que ha sufrido una descarga, pero un evento en un campo eléctrico podría ser también un incendio. Y en el caso de los incendios, también lo primero que deberíamos hacer nosotros es notificar al 911 o al departamento de bomberos para que den atención inmediata o a la brigada de la empresa donde estemos laborando. Nunca vamos a tocar el objeto que se está quemando porque nos podemos quemar nosotros. Y tampoco vamos a utilizar el agua en un incendio eléctrico. Aquí vemos dos tipos de incendios eléctricos, uno en una regleta y otro en un tablero eléctrico. Así se conforman. O sea, todos los elementos se van a analizar y vemos que los elementos que se utilizan generalmente son de materiales plásticos que van a mantener llama y va a mantener temperatura. Algunos elementos traen condiciones
por ejemplo, el mismo conductor trae algunas condiciones que son retardantes de la flama, pero siempre, dependiendo de la temperatura, vamos a tener flamas presentes. Entonces, jamás vamos a llegar a tocar un elemento como esto con la mano, mucho menos aplicar agua. ¿Qué aplicamos? Bueno, tenemos que tener extinguidores, extintores de incendios, preferible clase C, para que lo podamos aplicar en un incendio eléctrico. El clase C es el que tiene dióxido de carbono, o puede ser utilizado también un extintor de tipo ABC, que es multipropósito, para apagar pequeños incendios eléctricos. Nunca utilizamos agua, sino que utilizamos un extintor clase C o tipo ABC. Vamos a mantener a todos los trabajadores alejados del área en donde está la conflagración, y vamos a esperar a que lleguen los profesionales, en este caso los bomberos o los muchachos de la brigada, para que combatan el incendio. Si en la brigada nuestra o en el equipo nuestro de trabajo existe una persona calificada también en la parte de extinción de incendios, que ha recibido capacitación a nivel de cuerpo de bomberos y demás, entonces esa es la persona que se va a encargar de dirigir a todo el equipo para la atención del incendio antes que llegue el equipo especializado. Y en toda cuadrilla de trabajo, en todo equipo de trabajo, tiene que existir como mínimo un botiquín de primeros auxilios que contenga, bueno, lo básico: alcohol, algodón, gasa, tijeras, lo básico de un botiquín para atención primaria inmediata de cualquier evento que se vaya a presentar. Aquí vemos a un profesional que está atendiendo a un joven que sufrió una descarga eléctrica. Entonces, veamos que no hay ningún elemento conductor por acá y que él lo está atendiendo de una forma adecuada, de una forma correcta. Entonces, existe una asociación que se llama la NFPA 70E, que es la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego, que es una autoridad mundial que vela en la materia de protección contra el fuego, la electricidad y la seguridad física de las personas. Esta es la única norma a nivel internacional que nos ofrece una solución integral contra los riesgos eléctricos. O sea, existe normativa como esta en materia de seguridad de riesgos eléctricos y que debe ser acatada. O sea, debemos de conocerla, debemos de saber que existe normativa para la seguridad eléctrica, específicamente para la seguridad, y que contiene estas herramientas claves para nosotros poder desempeñar nuestro trabajo de una forma segura y efectiva, que nos va a permitir entonces tener buenas prácticas de trabajo y cumplir con la normativa vigente, porque también vamos a tener normativa nacional, que ya habíamos dicho, y también normativa de las propias empresas eléctricas en cuanto a la seguridad eléctrica. Desde lo que hemos visto, podríamos ver que, por ejemplo, en esta imagen tenemos a una persona que está realizando un trabajo en un tablero eléctrico y que está con todo su equipo de seguridad. Tenemos un kimono completo con su careta, con guantes de seguridad, y tenemos a un trabajador que está haciendo un trabajo en específico. Cierto que a veces es muy incómodo trabajar con el equipo de seguridad, pero es lo mejor para nosotros porque nos va a estar protegiendo. Por ejemplo, este trabajador está con su kimono completo específico, con su careta, con sus diferentes guantes. Tiene unos guantes abajo y otros guantes más arriba para tener una protección específica, y está manipulando una celda eléctrica. O sea, es un dispositivo en donde se trabaja a niveles de voltaje muy altos, de 34.000 voltios, 69.000 voltios. Entonces, este tipo de trabajos requieren que
se utilice también equipo especializado. Aquí tenemos otra imagen en donde tenemos dos trabajadores también que están haciendo un trabajo en una celda y los vemos con su kimono completo, sus guantes, sus zapatos especializados y también guardando todas las medidas de seguridad necesarias para poder desempeñar su trabajo. ¿Qué pasa en una celda de estas? Aquí la vemos así simplemente, como si cualquier cosa, ahí está metiendo aquí, aquí está quitando la puesta a tierra. Y podemos decir, pero ahí no hay peligro de nada, no hay líneas energizadas, no hay nada. Pero en un trabajo de esto se puede producir un arco eléctrico que va a ser fulminante, algo como esto. Aquí tenemos un arco eléctrico en donde vemos que la persona que estaba agachada, que estaba inclinada realizando el trabajo, sufrió toda la descarga en su rostro, todo el arco eléctrico en su rostro, en su pecho, y vean que ni siquiera se nota la mitad del cuerpo de la persona. Si tiene el equipo tal y como lo tienen estos empleados de acá, que está con sus caretas y su protección adecuada, el daño va a ser menor, mínimo. Pero si estamos haciendo un trabajo y sufrimos un arco eléctrico como este y no tenemos el equipo de protección, nos podría suceder algo como esto. En la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, que estamos viendo acá, vemos la secuencia. Él está con unos guantes de cuero cabrita pequeñitos, todos sus brazos no están cubiertos, aunque tiene un casco y una careta de protección. Observemos la ropa que está utilizando. Recibe el arco eléctrico, le afecta directamente las manos y ya la ropa se está empezando a adherir a su cuerpo. En la imagen del centro, ya el arco eléctrico ya le está llegando hasta su rostro, ya le cubrió completamente las manos y ya le está llegando al rostro y al cuerpo. Y observemos la camisa donde ya se le está pegando al cuerpo. Y en la imagen de la izquierda, ya el arco eléctrico le cubrió completamente la cara, todo el rostro, todas las manos, e incluso del pecho hacia abajo. Y ya la camisa se adherió al cuerpo y ya alzó en llamas. Esta es la secuencia de un arco eléctrico y que esto se cumple en fracciones de segundo, en milésimas de segundo. Por eso tenemos que tener muchísima precaución cuando trabajamos con electricidad y adoptar las medidas de seguridad necesarias. Aquí lo único que estaba utilizando es el casco, la careta y unos guantes ahí más o menos, pero no creo que cumplan con la normativa. Ya en la secuencia siguiente, después de esto, pues podríamos ver al trabajador de esta forma, completamente envuelto en un arco eléctrico. Por eso es necesario que absolutamente todo el equipo de seguridad cumpla con la normativa y sea el adecuado. Vean que el arco eléctrico ya traspasó incluso al trabajador hasta el otro lado. Ya tenemos una afectación al 100%. Y si lo vemos en otro punto, aquí tenemos otro arco eléctrico que le está afectando a este trabajador desde la cara, desde el rostro, el pecho, las manos y las piernas, todo completamente lo está envolviendo. Y aquí en la parte de atrás vemos una columna de vapor. Este vapor también está a una alta temperatura y provoca quemaduras también muy fuertes. Y ya habíamos dicho que las quemaduras por arco eléctrico y por descargas eléctricas son sumamente dolorosas y nos pueden ocasionar amputaciones como esta que estamos viendo acá. Esta es una amputación por haber sufrido una descarga eléctrica. Podemos ver otras como estas, que son quemaduras muy dolorosas, que cuesta mucho que sanen, tardan muchísimo tiempo y que nos pueden hacer perder órganos importantes como nuestras manos, nuestros pies, nuestra vista. Un arco eléctrico nos puede dejar completamente ciegos.
podemos recibir afectaciones como estas. Observen la clase de herida en la cabeza, la clase de herida en este brazo que prácticamente lo partió desde arriba hasta abajo. Laceraciones importantes. Aquí vemos otra imagen donde tenemos una quemadura con cicatrices. Les decía al principio que las cicatrices, aunque ya esté cicatrizado internamente, es un dolor muy fuerte, que eso no se cura en toda la vida y que nos puede ocasionar lesiones como estas, que ya incluso nos generen una necropsia y que tengamos que perder el brazo completamente. Quemaduras terribles, dolorosas. Nos puede generar llagas como estas, en donde les decía que la corriente entra por la mano y sale por el pie generalmente. Aquí prácticamente les traspasó la planta del pie a este trabajador y también salió acá por la parte del dedo gordo. Son lesiones muy fuertes como esta, muy severas como esta. Observen la clase de ampollas y de lesión en este brazo producto de una descarga eléctrica. Podemos quedar así. Esta es una acción, un accidente con una descarga eléctrica muy fuerte, con pérdida total de vida y pérdida total de tejidos completos del cuerpo de la persona. Y cuando ya nosotros conocemos y somos personal calificado y conocemos de los riesgos eléctricos y conocemos que cómo tenemos que usar la maquinaria y sabemos cómo tenemos que utilizar también las normas de seguridad y también de que estos efectos que nos puede ocasionar una descarga eléctrica, pues obviamente tenemos que tomar las previsiones para no realizar trabajos como el del caballero que vemos en imagen, que está haciendo todo lo contrario a lo que hemos visto hasta ahorita. Está subido en un poste con líneas, metido entre las líneas eléctricas, descalzo, con el reloj, con vestimenta inadecuada, sin ningún equipo de protección, ni nada, ni un guante, ni casco, ni careta, ni kimono, o sea, no tiene absolutamente nada. Entonces, en temas de seguridad eléctrica, nosotros somos los responsables. Yo soy responsable de tomar las medidas de previsión para que no sufra una descarga eléctrica, no vaya a sufrir quemaduras como las que vimos, amputaciones o no vaya a perder la vida, ni yo, ni mis compañeros de trabajo o cualquier otra persona que se encuentre alrededor. ¿Preguntas, consultas? Ninguna, profe. ¿Estamos bien? Ninguna, profe, todo bien. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Entonces, si no hay preguntas, si no hay consulta, lo dejamos hasta acá y nos escuchamos la otra semana, si Dios lo permite. Que pase muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches Gracias, a profe. todos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Hasta luego.